Buenas noches y bienvenidos a Todo se sabe. Recibimos en el set de RPP al abogado penalista Eduardo Pachas, que ha asumido la defensa técnica del presidente Pedro Castillo. Señor Pachas, muchas gracias por estar con nosotros acá y muy buenas noches. Fernando, un placer y a tu orden y disposición en lo que creas conveniente. Hemos hablado sobre usted varias veces, pero es la primera vez que podemos conversar e intercambiar argumentos eventualmente directamente. Naturalmente quisiera comenzar preguntándole sobre la diligencia fiscal que ha tenido lugar hoy, que tiene que ver con la tesis universitaria presentada por el presidente Pedro Castillo ante la Universidad César Vallejo del año 12 junto a su cónyuge. Y la primera pregunta tiene que ver con la actitud que tiene el presidente de la República, que no es un ciudadano común y corriente. Representa a nuestra nación y había adoptado algunos compromisos de lucha contra la corrupción que lo llevaron a decir que él no se protegería detrás de ninguna inmunidad particular como presidente y que estaba dispuesto a dar cuentas al pueblo, representado por el Poder Judicial y la Fiscalía en este caso. Él ha acudido a la Fiscalía hoy, una vez más, pero una vez más, acompañado por sus abogados, entre los cuales usted, se ha negado a dar respuesta a las preguntas planteadas por el fiscal. Explíquenos cuál es esa lógica. No es correcto, Fernando. Mira, el tema es el siguiente. El presidente de la República en esta semana ha tenido 4 diligencias y en las 4 carpetas él ha ido, ha respondido, se ha presentado. En efecto, hoy no. Mire, hoy no. No, también. ¿Contestado a las preguntas? En efecto, las preguntas que le ha hecho la Fiscalía. 40 minutos. En efecto. Mire, el tema es muy simple. Pero, en todo caso, Fernando, está reconocido que en anteriores diligencias él ha ejercido, como dijo Benjo Espinosa, su derecho al silencio. Pero también se ha agregado algo fundamental. El presidente comienza las diligencias en las 4, señalando que es completa y absolutamente inocente y que rechaza todos los cargos, se pone a disposición de las autoridades y luego de ello aplica el silencio correspondiente, pero él se declara inocente. Pero si aplica el silencio, Además, es que no contesta las preguntas, doctor Pachas. Y usted ha comenzado diciendo que no es correcto que yo diga que no contestó las preguntas. Pero también hay que agregar otro factor más, don Fernando. La carpeta no está completa. En atención a ello, hay que esperar que se reúnan todos los elementos de convicción y una vez juntados los mismos, se procederá y se responderá. En esa línea, el presidente es coherente. En primer lugar, ha cumplido a ir a los 4 citaciones de la Fiscalía. Ha estado presente, se ha declarado inocente y lo que está señalando, de acuerdo a ley, y una teoría del caso que no voy a esbozarla ni explicarla, porque es reservado, simplemente señalar que no están completas todas las piezas procesales y en una nueva citación él hará y en su momento le dará las explicaciones a la Fiscalía. Pero que debe quedar en claro, el presidente no se corre, no se huye y va a la Fiscalía, se pone a disposición de las autoridades y hace valer su derecho al silencio, pero también deja en claro algo fundamental. ¿Qué? Él es inocente de todos los cargos que se le ha dado. Es lo que dicen todos, señor Pachas. No es lo que decimos todos. Es una obviedad que él cree que es inocente porque si no renunciarían a su puesto de presidente. Él cree que es inocente o por lo menos dice creer. No solamente dice creerlo, lo probamos y le voy a señalar, mire, algo muy concreto y dijo objetivo. También que iba a dar la lista de los nombres de las personas con las que se reunió Zaratea. Ha dicho muchas cosas que no ha cumplido. También no es la te primera equivocas, vez. Fernando. Te voy a explicar por qué. En el tema de la lista de Zaratea, cuando fue llamado el presidente de la República, el fiscal le preguntó por 50 personas. Le preguntó por Sánchez Sánchez, le preguntó por la hermana de Sánchez Sánchez, la mamá del señor Sánchez Sánchez. Bueno, es el dueño y sus relacionados. Y ahí está la lista. Y también, pero Fernando, saber. déjame redondear la idea, por favor. Entonces, cuando usted me pregunta, ¿dónde está la lista de Zaratea? Y usted vea el acta que le pregunta al fiscal,
Obviamente, el fiscal le pregunta por 50 personas, del ministro Carrasco, la señora Karelyn López Arredondo, bueno, de Sánchez Sánchez, de Fray, etcétera. Le preguntó por 50 personas y es más, le dijo qué otras personas hay. Ahí está la lista ya plasmada. En atención a ello, le doy respuesta que la lista existe y que se quedó plasmada en la diligencia fiscal, y el fiscal le preguntó por todas esas personas, si las conoce, no las conoce, la vio, no la vio, etcétera. Y el presidente respondió. Por eso, la lista sí está y está en esa elaborada línea por periodistas que han reconstruido a partir de videos y otras fuentes. Tampoco, pero Fernando, él se no es comprometió a presentar la lista de sus interlocutores, no el dueño y su madre, que eran conocidos, pero, sino Fernando, muchos otros. Usted menciona a Karelyn López y una serie de otras personas. El problema, como usted sabe, es que muchas de esas personas, y por eso es que queremos conocer esa lista, iban ahí para hacer negocios con el Estado. Se equivoca, y el Fernando. presidente los recibía ahí y no en Palacio. La prueba es que no lo ha vuelto a hacer cuando esto salió a luz, señor Pachas. No, no es correcto, Fernando. Y te voy a decir por qué. En primer lugar, la lista que lo ha hecho la prensa no es una información veraz. ¿Quién hizo la lista? La Fiscalía. Y le preguntó al señor presidente y comenzó a investigar y sigue investigando el caso Zarratea y está en investigación. Por tanto, tanto a nivel Fiscalía Provincial como Fiscalía Suprema, ese caso sigue en investigación, sí, y los nombres la Fiscalía ya los tiene y ha determinado. Por tanto, la lista sí existe, los nombres también, y se está investigando y se procederá a las acciones correspondientes en el transcurso de las investigaciones. Pero usted reconocerá que hay una bruma de misterios, secretos, y si no hay presión no se dice. El señor Carrasco, que usted ha mencionado, cuando él fue con un edecán, dijo que iba para discutir sobre temas de defensa. Eso lo oímos todos. Declaró eso cuando bajó del auto oficial con un edecán. Y cuando se le preguntó, después dijo que no había aviso al presidente, que estaba en otro piso y que no había ido para hablar sobre cosas de Estado, sino cosas personales y tomar un café. O sea, está citando el caso de alguien que mintió. No, que tampoco. No es correcto, Fernando. Sí. Ahí te equivocas nuevamente. Te voy a decir por qué. Nosotros presentamos el video completo, sí, y es más, yo fui a un hotel de la ciudad, el Swiss Hotel, y lo presenté y expuse que cuando llegó el presidente, la salió, y luego llegó el señor Carrasco, y Carrasco ya, cuando él llega, ya no estaba el presidente, y luego llega Karelyn López Arredondo, y tampoco hay contacto con el presidente. En esa línea es correcto lo que ha mencionado el señor Carrasco. Nunca se encontró con el señor presidente, y eso también ha quedado plasmado en el Congreso y en la Fiscalía, que tienen estos videos originales. Tanto el Congreso y la Fiscalía lo solicitaron y lo actuaron, y se ha determinado ello. Por tanto, Pachas, fue sabe verdad. Que es Bruno Pacheco el que ha dicho, Bruno Pacheco, nombrado por el presidente, que es su defendido, secretario general de la presidencia, que Karelyn López fue para hablar sobre contratos del Estado con el presidente. Eso lo ha dicho Bruno Pacheco, no lo ha dicho nadie políticamente condicionado. Pero Bruno Pacheco también, señor Fernando, ha dicho una versión cuando tenía una abogada, la doctora Quiñones, e inclusive habló del tema de los $20.000, que era un préstamo, y presentó un peritaje. Luego cambia de abogado, un señor Nakazaki, y ahora se vuelve colaborador eficaz y lo ataca al presidente, olvidándose toda su estrategia y dichos anteriormente con otro abogado. No lo sé, pero lo que es claro, objetivo, es que hay dos versiones contradictorias. Bueno, Bruno Pacheco con la abogada Quiñones dice una versión, Bruno Pacheco con el abogado Nakazaki dice otra versión, se va de colaborador y advierte que hay toda una situación Bruno Pacheco diferente. Fue nombrado a ese importante puesto en el poder, ¿por quién? Bueno, al margen de lo que haya sido nombrado, no, acá objetivamente son qué versión está dando y qué pruebas tiene para corroborar. Objetivamente, se dice que Bruno Pacheco fue golpeado. Vamos al expediente, no hay certificado médico que diga que fue golpeado. Es más, no tiene ni una lesión. Por tanto, eso es falso. ¿Quién ha dicho que ha sido golpeado? Salió el señor Nakazaki, que decía que estaba medio cojo, que había sido golpeado, que andaba con un bastón. Y cuando hay el certificado médico, porque toda persona detenida pasa un certificado médico, no hay esas lesiones que aduce. Por tanto, eso también usted, no se ajusta como a la abogado verdad. defensor, no ve naturalmente nada oscuro, nada dudoso, nada que amerite una investigación en las reuniones que el presidente mantuvo en Zarratea.
Los hechos son objetivos, claros y concretos. Eso está en manos de la Fiscalía y la Fiscalía está investigando esa supuesta hipotética lista y en atención a ello nosotros le damos la información y nos sometemos a la investigación que hace la Fiscalía. Que la Fiscalía determine ¿Por qué que ella no ellos son... sigue reuniéndose ahí con empresarios, con lobistas y otras personas que buscan ganar dinero con el Estado? Nunca se ha reunido con lobistas, nunca se ha determinado nada. Además, usted tenga pendiente algo. Los datos objetivos lo tiene la Fiscalía y la Fiscalía se pronunciará en su debido momento en atención al plazo de investigación y las pruebas que están recogiendo. ¿Cuál es el plazo? En ese caso tengo entendido que son 36 meses y ha hecho 3 años. 36 meses. O sea, ¿usted cree razonable que el país espere 3 años para saber si nuestro presidente tiene o no unas acusaciones graves de la Fiscalía? Bueno, el tema razonable o no, eso está en manos del Ministerio Público. Ellos son los que ponen los plazos, citan las diligencias y en atención a ello nosotros le damos la información. Sí, lo que pasa es que ustedes actúan de una manera tal que prolonga esto. El hecho mismo de ir hoy y decir no voy a contestar, voy a ejercer mi derecho al silencio, no hace sino prolongar esto. Te equivocas, Fernando, porque en el nuevo Código Procesal Penal la declaración del imputado es irrelevante. Acá lo que es importante son las pruebas que se realicen o la Fiscalía junte y en atención a su teoría del caso pueda acusar o archivar el proceso. El nuevo Código Procesal Penal, es más, la declaración del imputado no es prueba de nada. En esa línea... No, sí, pero ¿puede colaborar o no el presidente si es que dice toda la verdad y solo la verdad? Pero qué verdad, si él ha señalado de un primer momento... De cada uno de los casos, pero si no habla, si no contesta las preguntas... Fernando, pero ya te estoy diciendo por tercera vez y te he dicho que te has equivocado, que el presidente ha dicho... Pero ¿cómo se había reconocido que no había contestado las preguntas? No, te he dicho, el presidente ha dicho, soy inocente de todos los cargos, me declaro inocente, no he cometido esos hechos, solicito se junten todas las pruebas para poder pronunciarme y por el momento voy a guardar silencio. Eso ha sido su mensaje que le ha dado al fiscal en las 4 carpetas de esta semana. Pero usted sabe mejor que nadie, porque es un abogado penalista experimentado. ¿Qué es lo que contestan todas las personas que quieren patear hacia adelante el caso? Y acá estamos jugando contra el tiempo y en el medio hay un país que espera un jefe de Estado totalmente entregado a su tarea y vemos que no lo hace tanto. No, te equivocas, Fernando. El presidente de la República sigue despachando de las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana de ese día y todos los días trabaja. Hoy día inclusive ha viajado, ha estado en Cusco y ha ido a diferentes lugares. Él sigue trabajando y haciendo sus funciones propias que el gobierno y el Estado le ha dado hasta el 2026. El presidente sigue teniendo una agenda programada y lo está realizando. Que la Fiscalía lo cita y él va, que hay que presentar unas pruebas. Hace un terreno político que no es el suyo. Pero lo que vemos también es que esa persona que usted presenta como un trabajador estajonovista, la verdad es que tiene una ligereza para hacer nombramientos de los altos funcionarios y de los ministros apabullante. No lo quiero hacerse pronunciar sobre eso porque no es un tema jurídico, sino político, pero no lo presente también como un dechado de ineficiencia funcional. No es lo que la opinión pública ve. También te vuelves a equivocar, Fernando. El presidente de la República da confianza a funcionarios y en esa línea, de acuerdo al derecho penal, el principio de la confianza advierte que si una persona tiene la confianza del presidente para hacer una labor y dentro de esta labor no llega a hacerla o se cometen actos delictivos, esa persona responderá por los mismos. No es el presidente que lo quiere señalar. Pero entre tanto tenemos 7 ministros del Interior en 13 meses, abogado Pachas. Es correcto, pero como le vuelvo a decir, Fernando, yo no vengo a hablar de temas políticos, sino jurídicos. Se lo dije yo por adelantado. Vayamos entonces al tema jurídico de hoy, la tesis universitaria. Se ha usado como argumento usted y sus colegas de la defensa técnica que debe haber prescripción. ¿Es correcto esto? La prescripción es automática, señor Fernando. En atención a ello, ya está archivado en una primera instancia este proceso. En todos los extremos ya se archivó. Fue el procurador que lo apeló a la Fiscalía Superior y la Fiscalía Superior solamente advirtió el archivo en un extremo y solamente sacó 2 delitos. ¿Cuáles son? El delito supuesto hipotético de plagio y el delito supuesto e hipotético de haber cobrado un dinero que no le correspondía, en atención a que había un tema de que teniendo el título de magíster o habiendo concluido los grados de magíster, se le está procesando. En esa línea,
el presidente ha ido y ha respondido, porque ya tenemos un primer archivo y el archivo ha señalado... Apelado, como usted sabe, ¿no? Pero Sí. ya hay un archivo, Sí, pues, don sí, Fernando. O sí. sea, no podrá negar que la propia Fiscalía ha recibido el caso y lo ha archivado una Ahora, vez. dígame Ahora se una ha cosa. apelado y se ha quedado solamente 2 delitos que estamos acá Sí, ¿por qué viendo. prescripción? ¿Por qué invocan? Entonces, si está archivado, si la cosa está resuelta, ¿por qué invocan ustedes la prescripción? Porque la prescripción, mire, en primer lugar... ¿Prescripción de qué delito específicamente? Mire, es que estos hechos en el tiempo se produjeron en el 2012 hasta el 2022, son 10 años. En esa línea, el código advierte que el tiempo prescribe los delitos, pero eso sí es un tema de la Depende Fiscalía. cuáles, ¿ah? Hay algunos que no prescriben en 10 años y otros que no prescriben nunca. Dependiendo, pues, pero en estos casos... Hay delitos que no prescriben Pero al nunca. margen de ello... Secuestrar a alguien, que no es el caso. Pero son es un cosas acto diferentes. cometido hace 10 años que se mantiene hoy. Usurpar un título y cobrar un dinero sobre la base de un título que uno no tiene, aunque venga de un título fraguado hace 10 años, es un delito que se comete hoy y no hay prescripción. Don Fernando, no es el tema de la prescripción porque ese tema ya se ha contestado y se está investigando y es más, ya la Fiscalía tiene hasta el plazo vencido, lo va a vencer el 15 de octubre, si no me equivoco, vence su plazo, y en esa línea la Fiscalía recoge las pruebas y ya lo ha archivado una vez y esperemos que en esta vez se vuelva a conceder Esperemos el archivo. entonces, sobre eso estamos de acuerdo. Sobre ese tema Sí. que hay que dejar bien en claro que fue la propia Fiscalía que luego de reunir las pruebas, luego de advertir, ya lo archivó una primera vez. Y ahora hay solamente 2 delitos que lo está investigando y ya tiene el plazo vencido. Bueno, y esperemos que se hubiera proceda de sido acuerdo a deseable que conteste las preguntas, porque si uno está seguro de no haber hecho nada malo, no veo por qué tiene que esperar que le acumulen todas las pruebas, que se haga toda la investigación para contestar. Es su derecho. Yo sé que es su derecho, pero ¿por qué usar ese recurso? Parece un recurso de alguien que tiene algo que ocultar y que está jugando con el tiempo. Bueno, ya te vuelvo a repetir, Fernando, por 5ª vez, que en el nuevo Código Procesal Penal la declaración de imputado es irrelevante. No, Así se declare es culpable irrelevante para su inocencia o no, inocente. pero puede contribuir. La Fiscalía lo convoca para saber si puede aportar informaciones nuevas y él se niega porque no contesta nada. No. Lo único que ¿Ha dice contestado? es ¿Soy inocente? No, ha dicho en general antes de oír las preguntas, soy inocente de todo lo que me reprochan. Eso no es contestar pues a las preguntas. Así no lo ha dicho. Sí, Ha dicho, bueno, es una respuesta yo genérica. rechazo los cargos, me declaro inocente, solicito que se reúnan todas las pruebas correspondientes y una vez reunidas pasaré a contestar gustosamente. En atención a ello, por el momento guardo reserva y silencio. Eso es lo que Vayamos menciona. entonces a otro caso, que es aún más importante, que es el caso de su presunta interferencia con la acción de la Fiscalía respecto de la voluntad de que se expulse de la policía al coronel Harvey Colchado. De esto es tanto más grave que, como usted sabe, Colchado recibió el encargo del Ministerio del Interior a pedido de la Fiscalía de coordinar las investigaciones de corrupción en el poder. Entonces resulta que el justiciable utiliza su cargo de jefe de Estado para echar a la persona clave en la investigación que se hace de él. Eso es lo que ha pretendido que haga el inspector general. Y además, después cambia a ese inspector general y pone a alguien de su entorno, un paisano de Chota, entre otros jefes policiales. Ahora bien, hemos escuchado al ministro del Interior, usted lo habrá escuchado hace 2 días en el Congreso, jurar por todos los santos que no se ha tomado ninguna decisión que signifique hostilidad contra Colchado. Del ministro González dijo que el señor Castillo le había dicho, es mi enemigo, ¿por qué lo has nombrado? No, González puede decir 1000 cosas, pero no las puede probar. Y le voy a decir algo más. Vamos a hacer una línea de tiempo y vamos a hablar, en primer lugar, que eso es un tema netamente jurídico, y así sea con el inspector anterior, con el actual o el que venga, aquí es un tema netamente jurídico. Lo que se ha solicitado es un tema basado en el marco jurídico y que se abra un proceso administrativo. Y si el señor Colchado tiene la razón, Pero como es una usted lo coincidencia menciona, por casualidad. que se archive. ¿Se ha Y hecho si el proceso no, investigativo por casualidad? No, ¿O hay no. una voluntad política de sacar al investigador? Señor, no hay ninguna voluntad política porque cualquier ciudadano que siente que se ha vulnerado la ley en un allanamiento a su domicilio puede ir al inspector
y señalar sus fundamentos de hecho y de derecho, y el inspector pero no ha actuado analizará. como tal, ha actuado como jefe de Estado. Sáqueme a ese que me molesta. Tampoco. Es virtualmente lo que ha hecho. Fernando, yo tengo los documentos y yo soy el abogado que sí, los ha firmado. Conocemos el documento, ¿eh? Yo lo he leído, su firma Ya, también. acá los tengo, acá los tengo. Él pide que se le expulse de la policía. No, Fernando, te has equivocado. Lo que él está pidiendo en la última página, y quiero usted lo leo. Que se le sancione y se le separe de la policía. No, lo que está señalando y dice, solicito, se amplíe el proceso disciplinario y se proceda de acuerdo a las consecuencias jurídicas. No, pero hay más que eso al final. Que está leyendo la parte inicial, que es la más suavecita. Tampoco escamotea el final. Y no se sonríe porque puede relevar que tiene dudas. Fernando, lo pero que es diciendo. que yo soy el autor del documento y yo lo he leído, yo lo he hecho y yo lo he escrito. Y no es así como mencionan que otra persona me lo ha traído para yo solamente firmarlo y presentarlo. Vamos a poner una línea de tiempo, Fernando, y te voy a explicar. Sí. El 9 de agosto del 2022 se hace el allanamiento a la casa de la residencia del presidente. Antes del 9 de agosto, ¿qué ha habido? En una línea de tiempo, el oficio 41-2022, de fecha 15 de julio, que la fiscal superior Marita Barreto pide 4 coroneles, entre ellos al señor coronel Harvey Colchado para que sea el jefe de la DIBUS. Luego, 3 días después, el 18 de julio del 2022, sale la resolución ministerial 093-2022, que se hace. Posteriormente, que la hace y la firma Mariano González Fernández. Sale otra resolución ministerial, la 904-2022, del 18 de julio, y luego, antes de ello, se había salido una disposición ministerial, la 879 del 14 de julio del 2022. Posteriormente a eso, sale una quinta disposición fiscal, la número 06, del 21 de julio, firmada por la señora Marita Barreto, fiscal superior, y menciona que el equipo especial DIBUS tiene que trabajar con el fiscal. Ante este documento, pasa al director general de la división, lo pasa a su asesor jurídico y ellos analizan y advierten 3 problemas en el funcionamiento, en los documentos y en el presupuesto que maneja. ¿Cuál es el problema de la función? Que el agente de la DIBUS, puesto que lo había puesto la señorita Marita Barreto con su oficio 41-2022 de fecha 15 de julio, era un puesto o función de un agente de inteligencia y se regía por la ley 1141, vigente hasta el día de hoy, que en su artículo 34, 15 y 5 prohíben al agente de inteligencia hacer actos de investigación. Prohíben a la agente de inteligencia que sus documentos que ellos hagan sean firmados y prohíbe que sus documentos los tenga el fiscal y prohíben que esos documentos que ellos hagan vayan a una carpeta fiscal. Por el contrario, el 1141 advierte que el agente de inteligencia nunca firma documentos y le pone características a sus documentos como secreto, muy secreto, reservado, confidencial, etc. Luego están advierte... destacando a un hombre de inteligencia, a un equipo especial, a pedido de la Fiscalía. Ahí también hay otro problema, Fernando. Buscando argucias jurídicas para obstruir que ese equipo pueda funcionar. Es el equipo de la gente más competente, es la Fiscalía que lo solicita. Lo que va a hacer el señor Colchado como coordinador de ese equipo no es una función tradicional de la policía, sino algo excepcional y muy arriesgado, porque está investigando casos de corrupción cometidos en altas esferas del poder. Señor Fernando, acá estamos hablando dentro del marco jurídico que dice la ley. Y acá estamos, este oficio 041-2022 fue la partida de nacimiento que dio origen a este problema. La señora Marita Barreto lo pone en un para puesto... ustedes, ¿eh? Problema para usted, problema para el señor Castillo. La mayor parte de los peruanos quieren al revés, que esto sea una solución y creen que puede haberla. Y yo le pregunto a usted, con todo respeto, don Fernando, ¿acaso no hay otro coronel o acaso no hay otras divisiones como puede ser Divinqui, Dinandro, Dincote o la órgano de COR? Hay otros abogados que podrían defender también al señor Castillo, pero alguien ha considerado que usted es el más competente. ¿Y qué sucedería si quieren sacarlo usted? Bueno, está muy bien. Pero vamos a la pregunta. Yo le voy a dar una respuesta, Fernando. Usted me dice el señor Colchado y yo le hablo de la legalidad y la idoneidad de la función que tiene el agente de inteligencia. El agente de inteligencia, como lo pone en su oficio 41-2022, el 15 de julio, Marita Barreto, fiscal superior,
tiene un marco jurídico, el 1141, y no pertenece a la Policía Nacional, sino pertenece a la Policía Paralela y es agente de inteligencia y te rige por la ley de la DINI, de la ley de inteligencia. No solamente él, todo ese equipo. Y eso le dijeron por escrito antes del 9 de agosto del 2022, antes del día de allanamiento, se le mandó un oficio, el general, jefe de la DIGEMIT, le manda un oficio al coronel Colchado, le manda un oficio al ministro y le manda un oficio a la coordinadora, a la señorita Marita Barreto. Y le dice, señores, acá hay un problema de legalidad. La 1141 es un agente de inteligencia, ellos son agentes de inteligencia, no pueden hacer el binomio fiscal pesquisa, porque el agente de inteligencia no es un pesquisa. ¿El pesquisa quién es? El agente de inteligencia en tanto que trabaje para la policía y bajo órdenes de la policía. En este caso, el ministro está destacándolo a una afición al servicio de la Fiscalía. Eso es lo que la orden firmada por el ministro González dice, ¿no? Se equivoca, señor Fernando. La resolución ministerial 903-2022 del 18 de julio del 2022 ya había sido observada por los propios órganos internos de la DIGEMIT y le habían dicho el agente de inteligencia no puede trabajar con la Fiscalía y no pueden hacer órganos, no son órganos que pertenecen a la policía. Si bien es cierto, tienen el grado, tienen la función, pero no están dentro del organigrama de la Policía Nacional, pertenecen a la División de Inteligencia y ellos dan cuenta al... Pero inteligencia es Policía Nacional. En el grado sí, pero en la función no. Bueno, yo lo que leo acá, es igual como usted es periodista y trabaja en radioprogramas, usted se va a Canal 2 o a Canal 9, es un momento, usted no trabaja acá, por más periodista que sea y sean los otros colegas. Es la mismo. El señor es un general, es un coronel de la policía, es cierto, pertenece a la Policía Nacional, pero su función, por estar en ese cargo de la DIBUS, le rige la ley 1141 y no pueden hacer actos de investigación. Entonces, aquí viene un primer problema en el aspecto de la función, pero viene un segundo problema en el aspecto del documento. Los agentes de inteligencia... La RM, resolución ministerial, ¿o qué documento dice usted? Cuando el agente de inteligencia trabaja, hace documentos. La ley 1141 le dice que los documentos que ellos hacen son documentos reservados y solamente en la medida que sean para inteligencia policial. Acá se le está atribuyendo otras funciones a pedido de la Fiscalía. Es que no ¿O usted quiere privar a la Fiscalía del concurso de un oficial de inteligencia que ha dado muestras de su capacidad especial? Yo leo el artículo 2, objeto. Se dice claramente, tiene como objeto coadyuvar a los actos de diligencia que debe llevar a cabo el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, aplicando técnicas de investigación e inteligencia. ¿Quién lo firma? Mariano González. Pero este problema, Mariano González, es que firmado por el abogado ministro Mariano González. Pero será ministro, será abogado, pero se equivocó. ¿Y quién le dijo que se había equivocado antes del 9 de agosto del 2022? Los asesores jurídicos de la DIGEMIT le dijeron, señor, acá hay un problema porque los agentes de inteligencia se rigen por la ley 1141 y sus documentos no pueden ser firmados, van a un archivo de la DINI y no le dan documentos a las fiscalías. En rigor, ellos no pueden hacer acta de allanamiento, ellos no pueden firmar, ellos no pueden estar. El ministro se equivocó y el comandante general Vera Llerena también se equivocó. En efecto. Cuando destacaron a estos oficiales. Y se lo dijeron el 9 de agosto. Ahora, que ellos tienen otra forma de trabajar, pueden trabajar efectivamente, porque ellos hacen inteligencia táctica, se lo pasan a una unidad operativa que puede ser la de COR, puede ser la de INANDRO, de INCOTE, y ellos a su vez se lo pasan al fiscal y comienzan a trabajar. Pero sus documentos que hacen, los agentes de inteligencia no tienen firma, no van a una carpeta en todo fiscal. Caso, esa objeción de procedimiento que usted está planteando será dirimida por la justicia. Pero falta otro aspecto, don Fernando, el manejo del presupuesto. Porque no solamente era el tema de la función, el documento y el tema del presupuesto. Acá en el tema del presupuesto también le dijeron, ahí cuando usted lee la resolución, dice, se tiene que hacer una partida especial. En atención a ello, el 9 de agosto del 2022,
se hace el operativo, pero ya se les había señalado que si van a hacer un equipo especial que va a trabajar con la Fiscalía, hay dos opciones. O la Fiscalía le da una partida, o el Ministerio del Interior abre otra partida. No es lo que dice, no es lo que dice la resolución. Leo artículo 3. En cumplimiento de las actividades del equipo especial conformado en el artículo 1, se realiza con cargo al presupuesto institucional del Ministerio del Interior sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. Ya. No es una partida especial. Es exactamente lo contrario de lo que usted ha dicho. No, se equivoca, don Fernando, porque sobre ese tema, como habla el tema de la función, ya te hablé del tema de la función, habla el tema del documento, también señalé la 1141, pero también habla del manejo del presupuesto. La DIGEMIT le dijo al señor Colchado, le dijo al ministro después de esta resolución y le dijo a la coordinadora que tiene que tener una partida especial. Es más, se le hizo una consulta loga al organismo de administración interna del Ministerio del Interior si iba a darse una segunda partida. General de Administración, OGA. General de Administración, sí. Para que le den una partida especial y puedan señalar. Entonces, esos fueron los problemas antes del 9 de agosto. Llega el 9 de agosto, se hace el allanamiento que lo irritó tanto a usted. No me irritó tanto. Se marchó. No me he marchado, yo he estado en la diligencia, sino que me rompieron mi acta y ahí tuve que retirarme. Se retiró. Ya, reconoce que se retiró. Por supuesto, pero yo no entiendo cómo se rompieron el acta. Yo tengo una copia del acta, firmada por su colega Benji Espinosa, que sí se quedó hasta el final. ¿Por qué se ofuscó tanto? ¿Y por qué salió usted con este relato de un acta roto? Esto entonces es inventada esta acta. La conoce usted perfectamente, con la firma de su colega. No solamente esto, aquí firman todo, acá firma el señor Harvey Colchado y afirman todo de las DIBUS que están prohibidos firmar. Y no pueden hacer cuando actúan como policía. Aquí están actuando al servicio de la Fiscalía. Está aplicando una prohibición que no vale para las funciones que se han atribuido a un equipo especial. Por eso se llama equipo especial, precisamente. Pero, Fernando, yo te hablo de la ley 1141. Sí. ¿Ya? El marco jurídico advierte que los agentes de inteligencia no pueden ser pesquisas. Los agentes de inteligencia no hacen actas de allanamiento y no pueden estar en atención a firmar documentos. Entonces, aquí, así haya firmado mi ilustre amigo, colega, el doctor Benji Espinosa, no convalida la derogación de la 1141 y no convalida pero que antes sí de ese operativo es la validez del acto y la validez del allanamiento en general. Porque hay te voy a dar una primicia, precisos. Fernando. A ver, eso me interesa. Muchas gracias. Ya, una primicia. Mira, el acta la hizo una persona que no fue el fiscal. No fue tampoco el señor Harvey Colchado. Lo hizo una señorita, que ahí también está en la denuncia. Ella hace el acta. Y ella era un agente de inteligencia. Y yo cuando me acerco, termino mi actuación, me acerco y le digo, yo voy a poner mis observaciones. Primero, que esto es un agente de inteligencia, que hay una ley 1141 en atención a ello. Y no me dejaron poner mis observaciones. Entonces, yo le digo al señor fiscal Hans Aguirre Huatoco, le digo, señor fiscal, según el mandato, usted es el que dirige. Y el fiscal se quedó callado, ¿no? Entonces yo lo que quiero señalar es que hay esta norma, este mandato jurídico, la 1141, tal cual como le he explicado, y te ha dado 5 o 6 disposiciones en esa línea. Yo quería que se ponga. No lo pusieron. Entonces le digo, si no lo van a poner... Me voy. No, yo no voy a firmar, nada más. Entonces, y me voy. No, pero déjame terminar. ¿Usted se marchó? Sí. Tampoco, pues, Fernando, déjame pero terminar. se ha reconocido hace 5 minutos que se marchó antes de que se firme. Pero te voy a explicar, pues, por qué. Esa es la primicia, nadie la tiene. Por favor. Ya, escuchamos con interés. Entonces, ¿qué pasó? Entonces yo me digo, señor, no voy a firmar, y yo me retiro, será pues 2 metros, 3 metros, y yo tenía este documento, que no es este es el segundo, y me lo guardo porque yo había apuntado la ley 1141, todo esto, lo que he mencionado. Me encanta esa ley 1141. Porque es el marco jurídico. Es un vehículo de obstrucción, señor Pachas. Bueno, no solamente... Un vehículo de obstrucción a la acción fiscal. Pero, Fernando, déjame terminar para contarte la primicia, pues. Por favor. Entonces, no es el problema que se rompiera el acta. Aquí el problema es que en esto no se puso lo que yo estoy diciendo ahora. Entonces yo voy y le digo a la señorita que estaba ahí haciendo el acta,
Señorita, ponga usted esto, porque es mi dicho, yo soy abogado. No, no lo voy a poner porque esta no es una declaración. Digo, señorita, pero es una apreciación. Además, quien dirige, según el mandato judicial y según la ley, es el fiscal. Y acá está el fiscal Aguirre, Hans Aguirre Huatoco. Que está al costado, a un metro. Está dirigiendo, pero no por eso tiene que escribir como amanuense, ¿no? No es correcto. El fiscal tiene que escribirlo. El fiscal tiene que hacer el acta. No lo hace el agente de inteligencia, no lo hace el policía. El fiscal tiene que agarrar, escribir con su máquina o con su lapicero, el ponerlo. Y eso dice el mandato judicial y eso dice la ley, concreto y claro. No lo hizo y el fiscal se hizo mutis. O sea, Benji Espinosa firmó algo que está hecho con los pies, según usted. Señor Fernando, eso pregúntele eso a Benji y que él lo responda, pero yo le cuento lo que pasó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Me voy, me siento, agarro este documento, me lo guardo así y se acerca el señor Harry Colchado, me pide el documento, yo le digo, pues tengo mis apuntes, se lo doy, él se acerca, lo rompe y yo me quedo frío, pues. Entonces le digo, pero señor, ¿cómo usted me rompe el documento? Entonces, por lo menos deme lo que usted ha roto, ¿no? Y se fue, ¿no? Entonces, pero déjame terminar, Fernando. Sí. Entonces, ahí es donde yo le digo, señor, disculpe, yo me acerqué y le dije, ¿Esto va a tener consecuencias? No, te equivocas porque pero déjame terminar, Fernando. Pero dijo esa frase amenazante. No. Esto va a tener consecuencias, ¿eh? No, tampoco. Porque si tú lees el acta, esa frase fue en el, ¿cómo se llama? En el cuarto de Arnold, en el segundo piso. Eso fue en otro lugar. Esto ya estábamos al final. Entonces, yo me acerco y pero le digo... lo dijo entonces, esa frase. Pero ¿Cómo está diciendo que lo dijo arriba? Eso, según el acta, está en el segundo piso, pues. Está en otro lugar. Ver, pero, Fernando, déjame terminar. Te estoy dando una primicia. Por favor, sí. Entonces, ahí es donde yo me acerco al coronel y le digo, señor, disculpe, pero acá no hay garantías en esta diligencia. Y yo me retiro. Y me retiro porque esta no es la forma de actuar. Y me retiré y todo estaba cerrado. Era la 1:30, 2 de la mañana. Y salgo y me voy y doy cuenta de lo que ha pasado. Esa acta no la es, esa es la otra. Eso es lo que ha pasado. Entonces, por eso te digo, Fernando, tú me dices que yo lo amenacé, que esto va a traer consecuencias. Si no está mi firma, Fernando. No, yo sé que no la firmó usted. Usted lo dijo claramente. Pero ¿por qué no lo he firmado? Pero tampoco lo han firmado los abogados de las asesorías jurídicas. Bueno, yo lo que veo es la firma de Benji Espinosa, claramente ahí, con su número de miembro de... Eso no convalida ni deroga la 1141, mi estimado Fernando. Pero usted hace una interpretación de la 1141 que puede no ser compartida por la justicia cuando tenga que dirimir sobre sus objeciones. Yo miré, señor Fernando, expondré al inspector y ya también he ido, se ha puesto un habeas corpus y también se ha ido a la oficina de control interno en el extremo del juez y del fiscal. En esa línea nosotros mantenemos nuestra teoría del caso y no voy a revelar nuestras estrategias. Hay algunos habeas corpus que han sido desechados. Así se han desechado. Ustedes comenzaron negando el derecho de la justicia y de la fiscalía a investigar al jefe de Estado. Porque el artículo 117 de la Constitución lo menciona clarísimo. El presidente de la República. Acusado, dice, no dice investigado, señor Pacha. Ya eso está dirimido por el señor Pablo Sánchez y la señora Zoraida Ábalos. ¿Te puedo contestar? Sí, por favor. Ya. Otra primicia te voy a dar. A ver. ¿Cuál fue la primera? Porque en medio de tanta la primera fue que cómo es que se rompe el acta. Y eso no ha sabido. ¿Quién fue quien hizo el acta? Entonces, acá no la ha hecho el fiscal. Y cuando tú me dices, el fiscal tiene que hacerlo a mano, es correcto, tiene que hacerlo a mano. Pero es así, eso dice la ley. Pero te voy a decir que más. No hay un asistente que pueda hacer un acta cuando los han hecho esperar 1h30 y cuando es la 1 de la mañana, francamente se pone exquisito. Te voy a dar otra primicia. A ver. ¿Ya? Yo he venido acá, por ejemplo, me han recibido y he quedado esperando media, 30 horas, 30 minutos, 20 minutos, porque hay que recibir. El presidente, cuando ha ido... Un poco menos, yo estaba ahí. Yo lo recibí a las 8:20. Ya, pero siempre se espera. Ahora, te voy a decir otra premisa. Cuando el presidente ha ido a declarar, porque ha tenido 4 diligencias esta semana, el presidente ha esperado abajo 1 hora. Abajo y ha subido, ¿por qué? Porque hay un protocolo que hay que pasar, etcétera, y que toda la seguridad también. Entonces, cuando va la fiscalía al Palacio de Gobierno, ellos sí tienen que entrar inmediatamente. Pues cuando el presidente va con su seguridad y con sus abogados, es más, la primera vez que yo he ido, entró Benji y a mí no me dejaron entrar, tuve que hablar con el fiscal para dejarlo entrar. Inclusive al doctor Benji no lo dejaron pasar porque tenía que esperar y que estaba abajo, etcétera. Entonces,
Se demoran, claro, porque hay protocolos, hay que dejar el DNI, Bueno, hay que señalar. Al cabo de media hora de intensas explicaciones jurídicas con una referencia obsesiva a la ley 1141, yo quisiera preguntarle algo como ciudadano. ¿Usted cree que la estrategia que está usando el presidente Castillo es un ejemplo de lucha contra la corrupción y corresponde a su promesa de renovar la vida política de nuestro país con la inocencia que él debía traer del campo peruano y de la experiencia de un maestro rural? Mira, Fernando, me haces una pregunta política, yo soy No, abogado. humana, los fundamentos de la justicia. Pero te voy a contestar, sí, por favor, Fernando. Sí, sí. El presidente de la República está dando toda la información a través... ¿Cómo si no contesta las preguntas, señor Pacha? Ya habíamos aclarado ese punto. Pero, Fernando, ese no solamente es el único punto. Ya te he dicho que en el nuevo Código Procesal la declaración del imputado sea válida o declare, no declare, diga es culpable o inocente, no sirve de referencia en nada. Pero ayuda vamos más allá. a aportar elementos de información sobre las cosas que él sabe. Y la Fiscalía sabe y tiene toda la información. No sabe todo. En el caso de la tesis, ya lo archivó una vez. Y el procurador ha tenido su punto de vista, lo ha apelado, fiscal superior, bueno, investiguese estos puntos. Ya está archivado una vez. Y esperamos que en esa línea se vuelva a señalar. Entonces, no nos venga a decir que un tema rural. La Fiscalía que investigue y que llegue a sus propias conclusiones en atención a la información que tiene y a los medios de comunicaciones que la información ellos lo dan. Tienes los testigos, tienen la referencia, los documentos, tienen las licitaciones, tienen todo ese archivo y ellos lo analizan y sacan sus propias conclusiones. En esa línea, si se está investigando, usted habla de un hecho que se le imputa al presidente, tantas cosas que se le imputan al presidente, que no son ciertas todas. No son ciertas todas. Claro. A algunas sí. Señor. De las que se le imputan. Algunas sí. Todas las imputaciones el presidente se ha declarado inocente. Él, pero usted acaba de decir que algunas... Me rectifico, señor. Por primera vez que se rectifica, y eso significa que reconoce. El presidente es inocente. Ha tomado en todas. 37 minutos que se rectifique sobre un punto, usted que reconozca. No, bueno, algunas Fernando, no me pongas palabras que no usted las ha he dicho que se le imputan muchas cosas, algunas son falsas. Quiere decir que algunas son verdaderas. El presidente judicialmente en todas las carpetas que se le ha citado... Dice, no, soy inocente de todo. En efecto. La compra de petróleo que debió ser anulada. Ya se fue anulado. ¿Pero Fernando. por qué fue anulada? Porque estaba hecha de una manera fraudulenta. Tampoco, Fernando. Hubo que echar al presidente Hugo Chávez de Petroperú, que el señor Castillo defendía tanto. Fernando, Eso es otro caso, no lo quiero distraer porque tampoco quiero abusar de su tiempo. Fernando, yo te digo claro y objetivamente, el presidente de la República se ha declarado inocente en todas las carpetas fiscales y él es inocente en todos los procesos. Ahora bien, en el tema de Hugo Chávez, que ha quedado clarísimo, primero que se anuló, y segundo... Se anuló porque estaba mal hecha. Se anuló, señor, se anuló. Se eliminó el acta de las personas que habían entrado a Petroperú, es decir, se hizo todo de una manera escandalosamente. Que el presidente no puede responder. No, él no, pero las personas que él ha nombrado, como Hugo Chávez. En el derecho penal las responsabilidades son personalísimas, en la teoría de la imputación objetiva hay el principio de la confianza. Yo sé que penalmente no es responsable, pero realmente aquí estamos Pero vamos al tema objetivo. Sí. La Fiscalía ya ha determinado dos cosas. Primero, que en Palacio de Gobierno no se hacen licitaciones, ni hay un comité de evaluación, ni el presidente firma ningún documento, ni hay ningún nexo causal entre el comité con el presidente. Eso es objetivo y claro. Entonces, en esa línea, el presidente no puede responder ni penalmente ni políticamente por ese caso de Petroperú. Que se investigue, que se siga investigando. Bueno. Concluimos entonces que usted cree que no hay ninguna voluntad de eliminar de sus funciones de investigador a Colchado. Durante 15 minutos nos ha explicado que simplemente es la ley 1142 que se aplica de la manera más prístina y diamantina. No sé si haya convencido a quienes pensaban lo contrario. En todo caso, le agradezco haber estado acá. No solamente a armas iguales, con el tiempo que usted ha deseado, después de haber sido recibido afuera en el patio como corresponde a un abogado que viene a visitarnos. Espero que no sea la última vez.
No, Fernando, cuando guste, siempre a la disposición y a la orden. Muchas gracias. Pero no solamente he señalado la 1142, te he señalado la resolución ministerial 903, la 904, la Sí. resolución ministerial 879, la disposición fiscal 06-2022 y también te he señalado el oficio 41-2022. En esa línea he dado un marco jurídico que espero que sea evaluado. Espero usted, veremos lo que los jueces deciden, lo que la Fiscalía logra para establecer la verdad en las 6 carpetas fiscales. No es poca cosa, ¿no? En efecto, pero también pongamos a ver que esos son torres que se han armado, cuya base no tienen y se van a caer como castillos de naipes, en atención a que no hay una base sólida, probatoria, y esperamos que el tiempo nos dé la razón. Ya en el caso de la tesis, ya tenemos un primer archivo a favor y hay varios delitos que se han apelado. No, el procurador lo ha apelado, ¿no? No dé por descontado que no existe eso. En todo caso, muchas gracias por estar acá y por habernos explicado su punto de vista, que es el que corresponde de la defensa técnica de Pedro Castillo. Ha sido el abogado Eduardo Pachas, cuya presencia agradezco. Muy buenas noches, abogado. Gracias, don Fernando. Vamos a hacer una pausa y regresamos rápidamente a Todo se sabe.